Bueno, muy buenas noches para todas. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda web conferencia del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. El día de hoy pues vamos a tocar varios temas como la gestión de tesorería, la administración del efectivo, el modelo Humol-Tobin para obtener la cantidad óptima de efectivo, política de crédito y de cobro. Okay. Entonces, pues voy a iniciar compartiendo las diapositivas y por supuesto, como las anteriores veces, necesito por favor que ustedes me colaboren leyendo algunas diapositivas y obviamente cualquier duda que tengan me informan y la resolvemos en forma inmediata. Entonces voy a compartir la pantalla. Listo. Aquí. Por favor, me confirman si todos estamos observando allí la primera diapositiva, la presentación. Sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con el Departamento de Tesorería. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Cindy, por ejemplo. El Departamento de Tesorería es responsable de la liquidez de una empresa. La tesorería proporciona a las empresas de cualquier sector y ámbito geográfico la eficiencia necesaria y las claves en la estrategia de estabilidad y crecimiento de cualquier negocio. Aporta visibilidad de liquidez, control y optimización de los flujos de efectivo, control de los riesgos financieros y seguridad en la ejecución de los procesos de pago y cobro. El tesorero debe monitorear los flujos de efectivo actuales y proyectados y las necesidades especiales de financiamiento, y usar esta información para invertir correctamente los fondos excedentes, así como para estar preparados para préstamos adicionales o aumentos de capital. Perfecto, sigue. El Departamento de Tesorería también debe salvaguardar los activos existentes, lo que exige la inversión prudente de fondos, al tiempo que protege contra pérdidas excesivas en las tasas de interés y las posiciones en divisas. El tesorero debe monitorar los procesos internos y las decisiones que causan cambios en el capital de trabajo y la rentabilidad, al mismo tiempo que mantiene relaciones clave con inversionistas y prestamistas. Las responsabilidades del tesorero involucran las siguientes áreas. Primero, previsión de caja. El personal de contabilidad generalmente maneja la recepción y el desembolso de efectivo, pero el personal de tesorería necesita compilar esta información de todas las subsidiarias en pronósticos de efectivo a corto y largo plazo. Estos pronósticos son necesarios para fines de inversión, por lo que el personal de tesorería puede planificar el uso de vehículos de inversión que tengan la duración correcta para igualar las salidas de efectivo programadas. Perfecto, muchas gracias, Cindy. Ahora, Neidy, por favor, que me ayude leyendo esta diapositiva. Departamento de Tesorería. El personal también. ¿Se me escucha bien? Qué pena. Con un poco de interferencia, sí. Qué pena, es que no estoy todavía en la casa, pero voy a intentar. El personal también utiliza los pronósticos para determinar cuándo se necesita más efectivo, de modo que puede planificar la adquisición de fondos mediante el uso de deuda o capital. La previsión de efectivo también es necesaria para determinar el nivel de moneda que utiliza el personal de tesorería para planificar sus operaciones de cobertura. Qué pena, yo sí. Está bien. Ok, bueno, tranquila, yo continúo entonces. Segundo punto, trabajando en la gestión de capitales. Un componente clave de la provisión de efectivo y la disponibilidad de efectivo es el capital de trabajo, que implica cambios en los niveles de activos y pasivos corrientes en respuesta al nivel general de ventas de una empresa y diversas políticas internas. El tesorero debe estar al tanto de los niveles y tendencias del capital de trabajo y asesorar a la gerencia sobre el impacto de los cambios de política propuestos en los niveles de capital de trabajo. Tercero, esta es otra área, gestión de efectivo. El personal de tesorería utiliza la información que obtuvo de sus actividades de pronóstico efectivo y administración de capital de trabajo para asegurarse de que haya suficiente efectivo disponible para las necesidades operativas.
La eficiencia de esta área se mejora significativamente mediante el uso de sistemas de reserva de efectivo. ¿Okay? Recuerden que todas estas actividades de tesorería, existe software especializado, software de gestión de tesorería, que ayuda a realizar este tipo de operaciones. ¿Okay? Ahorita yo les muestro un ejemplo. Cuarto, gestión de inversiones. El personal de tesorería es responsable de la adecuada inversión de los fondos excedentes. El rendimiento máximo de la inversión de estos fondos rara vez es el objetivo principal. En cambio, es mucho más importante no poner en riesgo los fondos y también hacer coincidir las fechas de vencimiento de las inversiones con las necesidades de efectivo proyectadas de la empresa. Quinto, gestión de riesgos de tesorería. Las tasas de interés que paga una empresa por sus obligaciones de deuda pueden variar directamente con las tasas de mercado, lo que presenta un problema si las tasas de mercado pues están subiendo. Las posiciones en divisas, ¿sí? En dólares, euros, etcétera, de una empresa también podrían estar en riesgo si los tipos de cambios o las tasas de cambio empeoran repentinamente. En ambos casos, el personal de tesorería puede crear estrategias de gestión de riesgos e implementar tácticas de cobertura para mitigar el riesgo de la empresa. ¿Okay? ¿Cómo? Pues a través de derivados financieros, como por ejemplo un forward, ¿cierto? Un forward que es asegurar un precio en el futuro, ¿cierto? Y pagar la diferencia que se llegara a presentar, ¿no? Si es a favor suyo, pues entonces recibe más dinero. Y si es en contra, pues tiene que pagarlo, ¿no? Bueno. O también, bueno, hay otros derivados, ¿no? Hay otros derivados como los forwards, los futuros, ¿sí? También sobre tasas de cambio, forwards, futuros, bueno, hasta opciones también. Opciones financieras también se podrían hacer, pero obviamente en las opciones financieras toca pagar, ¿no? Para poder entrar en ese contrato. Bueno, sexto, asesoría en gestión. El personal de tesorería monitorea constantemente las condiciones del mercado y por lo tanto es un excelente recurso interno para el equipo de administración en caso de que quieran conocer las tasas de interés que la compañía probablemente pagará por nuevas ofertas de deuda, la disponibilidad de deuda y los términos probables que los inversores de capital querrán a cambio de su inversión en la empresa. ¿Sí? Otra área, relaciones bancarias. El tesorero se reúne con los representantes de un banco para discutir la condición financiera de la compañía, ¿sí? O sea, para conocer cómo está, si está operando correctamente, está cobrando las ventas que realiza dentro de los periodos establecidos, cómo está su ciclo de operación, su ciclo efectivo, ¿cierto? Si se está cumpliendo con los pronósticos de ventas que tenía proyectado, etcétera, etcétera. La estructura de tarifas del banco, cualquier deuda otorgada a la compañía por el banco y otros servicios tales como transacciones de cambio de divisas, coberturas, ¿sí? Lo que yo mencioné anteriormente, coberturas para asegurar entonces el precio de, por ejemplo, del dólar con respecto al peso o del euro con respecto al peso, transferencias electrónicas, servicios de custodia, ¿sí? Reserva de efectivo, etcétera. Una relación abierta y a largo plazo puede conducir a cierto grado de cooperación bancaria si una empresa tiene dificultades financieras y a veces puede dar lugar a reducciones modestas en las comisiones bancarias. Claro, si se establece una buena relación con la institución financiera, conoce cuál es el desempeño de la empresa, que su gestión pues está siendo buena, pues es posible que las tasas que le está cobrando debido a la reducción del riesgo, pues se vean, ¿sí? Se vean reflejadas en tasas de interés pues más bajas y obviamente en menores costos financieros para la empresa. ¿Sí? Octavo, concesión de crédito. La concesión de crédito a los clientes puede ser una competencia del Departamento de Tesorería o puede delegarse al área de contabilidad. Esta tarea permite al tesorero cierto control sobre la cantidad de capital de trabajo bloqueado en las cuentas por cobrar. ¿Sí? Noveno, otras actividades. El mantenimiento de todo tipo de seguros por cuenta de la empresa. Esta tarea puede encomendarse al personal de tesorería sobre la base de que ya maneja una cantidad considerable de gestión de riesgos a través de sus actividades de cobertura, por lo que esto representa una mayor centralización de las actividades de gestión de riesgos. Podría ser, ¿no? Ahora veamos los controles de tesorería. Es fundamental que las funciones estén debidamente segregadas entre el personal de tesorería, de modo que cualquiera que concluya, ¿sí? O que firme o que
establezca un trato o negocio, nunca controle ni contabilice los flujos de efectivo resultantes. Por ejemplo, las actividades comerciales pueden separarse de las actividades de confirmación, de modo que alguien que realice transacciones ilícitas de manera fraudulenta no pueda detener la confirmación que llega de la contraparte, ¿sí? Como por ejemplo los mensajes que muchas veces recibimos, ¿no? Cuando se ha realizado una transacción por encima de un monto, no sé, 50,000 pesos para nosotros los particulares, etcétera, ¿sí? Además, un gerente de tesorería de alto nivel debe aprobar todas las transacciones y otra persona, posiblemente en el departamento de contabilidad, ubicado fuera de la cadena de mando departamental, pues debe conciliar y contabilizar todas las transacciones, ¿sí? Así es que se asegura, pues, o se reduce, mejor dicho, el riesgo de un fraude, ¿cierto? El tesorero debe imponer límites en una variedad de transacciones. Estos límites pueden prohibir o restringir que el personal, por ejemplo, de tesorería, invierta en instrumentos financieros, como los derivados financieros, con excesivo nivel de riesgo, ¿sí? Allá no tanto hay un riesgo de fraude, sino de desconocimiento en el manejo de estos instrumentos financieros que pues son de alto riesgo, que podrían, sí, perjudicar la situación financiera de la empresa, ¿cierto? Otra limitación es la cantidad de negocios que una empresa puede hacer con una contraparte específica, que está diseñada para reducir las pérdidas de la empresa en caso de que una contraparte falle. También se pueden aplicar limitaciones a determinadas monedas, ¿sí? Si parece haber algún riesgo de que por ejemplo, los líderes de un país impongan controles de divisas en un futuro próximo, podría ser. Por último, debe haber límites monetarios en los totales de las transacciones y en el monto, a los que cualquier miembro del departamento de tesorería puede comprometer a la empresa, ¿sí? Incluso el tesorero debería tener tal limitación con algunas transacciones importantes que requieren la aprobación del presidente de la empresa o de la junta directiva, ¿ok? Bueno. Descripción de cargo del tesorero. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Aló, ¿me escuchas? Sí, ¿quién es? María del Carmen. Ah, María del Carmen. Ok, gracias. Bueno, entonces función básica. Este cargo es responsable de la liquidez corporativa, las inversiones y la gestión de riesgos relacionados con las actividades financieras de la empresa. Las principales responsabilidades. Primero, pronosticar las posiciones de flujo del efectivo, las necesidades del endeudamiento relacionadas y los fondos disponibles para la inversión. Segundo, asegurarse de que haya fondos suficientes disponibles para cumplir con los requisitos operativos y de inversión de capital en curso. Tercero, utilizar coberturas para mitigar los riesgos financieros relacionados con las tasas de interés de los préstamos de la empresa, así como sus posiciones en divisas. Cuarto, mantener relaciones bancarias. Quinto, mantener relaciones con agencias de calificación crediticia. Sexta, organizar el financiamiento de capital y deuda. Séptimo, invertir los recursos de la empresa. Octavo, invertir los fondos de pensiones. Novena, monitorear las actividades de terceros que manejan funciones de tesorería subcontratadas en nombre de la empresa. Décimo, asesorar la gerencia de los aspectos de liquidez de su planificación a corto y largo plazo. Supervisar la ampliación de créditos a los clientes, mantener un sistema de políticas y procedimientos que impongan un adecuado nivel de control sobre las actividades de tesorería. Perfecto, muchas gracias, María del Carmen. Esas eran entonces las principales responsabilidades que tiene el tesorero, ¿cierto? Algunas, seguramente hay muchas más. Bueno, yo continúo. Centralización de la tesorería. La supervisión de los procesos es mucho más fácil cuando la función de tesorería está altamente centralizada y progresivamente más difícil cuando se distribuye en un gran número de ubicaciones. La centralización es más fácil porque las transacciones son manejadas en volúmenes más altos por un menor número de personal altamente calificado. En general existe una mejor supervisión de la gestión y el personal de auditoría interna
puede revisar las operaciones en una única ubicación con más facilidad que en un entorno distribuido. Además, las actividades de tesorería con frecuencia involucran terminología complicada que es incomprensible para los especialistas que no pertenecen al área de tesorería, por lo que tiene sentido centralizar las operaciones en un grupo pequeño y bien capacitado. Otro beneficio de la centralización de tesorería es la utilización de un sistema de planificación de recursos empresariales o ERP, ¿cierto? Enterprise Resource Planning, en toda la empresa. Un sistema ERP procesa todas las transacciones utilizadas para ejecutar todas las operaciones clave de una empresa y cuenta con la información necesaria para derivar los pronósticos de efectivo y las posiciones de cambio de divisas, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de este ERP es SAP, ¿sí? O Microsoft Dynamics, que seguramente ustedes lo han escuchado. O también puede ser un software especializado integrable con un ERP, como por ejemplo el SAP XRT Advanced, ¿sí? El cual permite realizar seguimiento a las previsiones de tesorería, controlar la disponibilidad de dinero, optimizar las decisiones de inversión y financiación, conocer cobros y pagos a realizar, ¿cierto? Cumplir las necesidades de cash management, de conciliación bancaria, de gestión de operaciones financieras, análisis y reporting de tesorería, como por ejemplo el acceso de forma intuitiva a la información mediante gráficos e indicadores como los KPIs y los cuadros de mando, ¿cierto? Conectividad con bancos y emisión de pagos, entre otros. Por el contrario, si una empresa tiene muchas subsidiarias, cada una de las cuales usa su propio ERP o su sistema de contabilidad, pues entonces se vuelve cada vez más difícil para un personal de tesorería centralizado acceder a la información. En lugar de eso, puede tener más sentido asignar un pequeño personal de tesorería a cada subsidiaria que sea experta en el uso del sistema local para extraer información, ¿cierto? Obviamente eso depende del tipo de organización y de la estructura de la empresa, ¿cierto? Y cómo tenga organizadas sus subsidiarios o sus áreas, es que no están ubicadas en un mismo lugar. ¿Ok? Bueno, ahora veamos el ciclo corto o ciclo de operación. Esto ya es materia. ¿Quién me ayuda, por favor, leyéndolo? Alguien que no haya leído. Jenny, por ejemplo. ¿Escuchan? Sí, señor. Ok. ¿Jenny se encuentra? Ah, no, Jenny salió. William, ¿usted nos podría colaborar leyendo? Eh, Profe, no sé si se me escucha. Sí, El se la problema es escucha que yo muy bien. estoy viendo todavía la diapositiva de centralización de la tesorería. No, ya lo Creo que modifiqué a ciclo corto o ciclo de operación. Ya, ya, ya ya, le... ya, 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 ya se me cambió. Ok. Dice, la financiación e instalación de los activos fijos no garantiza el funcionamiento de la empresa. Para comenzar la explotación deberemos obtener más financiación. El objeto de entender a la compra de materias primas, pagar salarios y gastos generales, alquileres, energía, agua, etc. Estos gastos se mantendrán durante todo el proceso productivo y se incorporarán al coste del producto, como los costos de explotación. Ahora bien, una vez conseguidos inicialmente los citados recursos financieros suplementarios, sobre los reclamos por la estructura fija empresarial e inmovilizados en el proceso productivo, está claro que podrán recuperarse cuando, a través del cobro de las ventas de los productos terminados, se hagan líquidos estos y el resto de costes previamente imputados al precio del producto. El anterior proceso de inmovilización de cierto dinero en mercancías para luego ser transformados estas últimas en productos terminados y su posterior venta y cobro en efectivo para recuperar otra vez la disponibilidad financiera original es el repetitivo en la empresa y recibe el nombre de ciclo del ejercicio o ciclo corto o ciclo operativo o ciclo dinero, mercancía, dinero.
Es un proceso que bajo ningún concepto debe tener interrupciones, ya que en caso contrario no tendríamos regularidad en la producción y aparecerían costes de capacidades ociosas que encarecerían nuestro producto con respecto al de la competencia. El almacén, al final del proceso productivo, el de los productos terminados, sirve de regulador de la producción para su adecuación al ritmo de ventas. Asimismo, el almacén del principio del proceso productivo, el de materias primas, sirve de regulación con respecto a los proveedores de esta materia. Estos almacenes nos ayudan a no interrumpir a la producción y por lo tanto el ciclo corto o ciclo operativo. El ciclo corto puede desglosarse en 4 estados intermedios, que por regla general sufre la disponibilidad monetaria inicial en las empresas productivas. En primer lugar, parte de esta disponibilidad que se materializa en materias primas, para luego pasar a incorporarse el proceso productivo, en forma de productos en curso de fabricación. Una vez finalizado el proceso productivo, los productos en curso se convierten en productos terminados, almacenándose en espera de una venta futura. Perfecto, muchas gracias, William. Entonces yo continúo. Por último, los productos terminados pasarán a manos de los clientes, ¿cierto? Al realizarse la venta de los mismos y posteriormente se realizará el cobro de la venta, obteniéndose pues disponibilidad en cash, ¿cierto? En efectivo. Estas etapas, vemos allí a mano derecha, ¿cierto? Han sido representadas en ese gráfico 1, ¿sí? Esa figura 1, teniendo en consideración que de la disponibilidad inicial para acometer el ciclo de ejercicio, ¿sí? Para iniciar el proceso, sí, porque esto es un ejemplo sobre una empresa que está iniciando su operación, ¿ok? Hemos dedicado una parte importante para pagar los salarios, ¿cierto?, que reclama este ciclo, así como sus gastos generales, ¿sí? Los servicios, agua, energía, gas, alquileres, etcétera. Cuando se le cobre al cliente el producto, el precio de venta se formará teniendo en cuenta, entre otros, los que hemos denominado los costos de explotación, ¿cierto? O sea, lo que hemos invertido en materia prima, mano de obra, gastos generales, etcétera. Por lo que al cobrar el precio de venta, ¿sí? Recuperaremos estos costos. La descripción realizada, ¿sí? Conduce a definir el ciclo corto como, ¿qué es el ciclo corto? Es el proceso de intercambios y de producción que asegura el funcionamiento de los activos fijos empresariales sin interrupciones, ¿ok? Como podemos observar allí en esa figura, hay unos recursos financieros que se destinan, ¿sí? O que se materializan, ¿cierto? En este dinero efectivo cash que utilizamos ¿para qué? Para comprar la materia prima que vamos a pues llevar al almacén de materias primas. Luego entonces, por medio de unos pagos que se hacen al personal y de la utilización de unas maquinarias, ¿cierto? Entonces iniciamos el proceso de producción. El proceso de producción entonces conduce, ¿sí? A unos productos terminados que obviamente se almacenan dentro de ese almacén de productos terminados y ese producto terminado luego por medio de la publicidad, el marketing y la distribución, ¿cierto? Y el retail, pues entonces se logra la venta de ese producto terminado hacia los clientes y luego los clientes, pues cuando pagan en forma de efectivo o dándoles crédito, pues entonces digamos que vuelven y llevan esos recursos, ¿sí? O retornan esos recursos a la empresa, ¿cierto? Y continúa el ciclo, ¿sí? Vemos que obviamente ya cuando la empresa pues inició su operación y obviamente como es nueva está empezando a crecer, pues entonces parte de esos recursos que está, pues si todo sigue bien, va entonces aumentando su producción, aumentando sus ventas, ampliando el mercado de que atiende pues la empresa. Entonces con el tiempo también se van a destinar unos recursos financieros para la compra de activos fijos, ¿cierto? Porque recuerden que esos activos fijos son los que permiten la operación de la empresa, ¿cierto? O ya sea para ampliar, digamos, la capacidad instalada de la empresa, comprar nueva maquinaria o cambiar el tipo de proceso productivo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, ahora veamos lo siguiente. El ciclo operativo se origina,
¿cierto?, con el funcionamiento de los activos fijos empresariales, pero es un ciclo asociado al activo circulante, ¿sí? Así, permite identificar los componentes del activo circulante con solo mirar las diversas transformaciones que sufre la disponibilidad inicial. Estos componentes del activo circulante serían tesorería de seguridad, stocks de materia prima, stocks de productos en curso de fabricación, stocks de productos terminados y cuentas por cobrar a clientes. En un ciclo repetitivo cuya duración bajo determinadas condiciones se mantiene constante y es un ciclo a corto plazo, ¿cierto? La denominación a corto no es tanto porque su duración pueda ser pequeña. En determinadas empresas supera con creces el año, por ejemplo en la industria naval, ¿sí? Sino que se lo denomina a corto plazo para distinguirlo de otro ciclo empresarial que es a más largo plazo, ¿sí? Como es, por ejemplo, el de la compra de los activos fijos, ¿sí? Y obviamente los activos fijos tienen una duración de largo plazo, ¿sí? Bueno, ahora veamos el periodo medio o periodo de maduración de la empresa. Muy importante este concepto. Es el tiempo que tarda la unidad monetaria invertida, o sea, los recursos invertidos, en el ciclo del ejercicio en recorrerlo y hacerse otra vez líquido, ¿sí? Es decir, es el tiempo que tarda en madurar el dinero invertido en el ciclo corto o ciclo del ejercicio, ¿cierto? O ciclo de operación, es lo mismo. Ante una situación económica estable, así como no sufrir cambios en la estructura empresarial a corto plazo, entendiendo por tal el mantenimiento a corto plazo tanto del proceso productivo como de las políticas que lo conforman, ¿sí? O sea, política de almacenes, política, digamos, de cobro a los clientes, política con proveedores, ¿sí? Pago a proveedores, etcétera. Pues la duración del ciclo del ejercicio se mantendrá también constante, si obviamente mantenemos esas mismas políticas. Es decir, el periodo medio será constante. La cuantificación de este periodo para una empresa determinada puede realizarse por diversos métodos, algunos de los cuales pues dan resultados óptimos. Miren aquí, por ejemplo, vemos en estas dos figuras, ¿cierto? El ciclo operativo y el ciclo operativo neto o ciclo efectivo, ¿sí? El ciclo operativo, que es el que está en la figura superior, ¿sí? Esta, transcurre entre la recepción de las materias primas, su transformación y venta y el cobro a los clientes por las ventas de producto terminado. Para obtenerlo se suman dos razones de actividad, ¿sí? O dos razones financieras, que son la rotación de inventarios, ¿cierto? En veces días, y la rotación de cuentas por cobrar, también en veces de días. El resultado es la razón periodo de conversión de inventarios, ¿sí? Ejemplo, una empresa comercial presenta una rotación de inventarios de 72 días y una rotación de cuentas por cobrar de 60 días. Entonces, si nos preguntan, determina el ciclo operativo, pues ustedes saben, es sumar los dos. 72 más 60, pues serían 132 días, ¿cierto? Vemos aquí entonces el ciclo de operación. Empieza con la recepción de la materia prima, luego viene la transformación y venta de inventarios, obviamente para eso en ese lapso pues transcurren unos días, y luego eso obviamente después de esa transformación y venta, entonces se cobran esas cuentas por cobrar o se materializan o convierten esas cuentas por cobrar, ¿cierto?, en efectivo, y nuevamente pues continúa el ciclo de operación. ¿Bien? Ahora veamos el ciclo operativo neto o ciclo de efectivo. Es el periodo que transcurre entre la fecha del pago de las materias primas, igual que este, ¿cierto? Y el cobro a los clientes, ¿sí? Para obtenerlo se resta, ¿sí? Porque incluye también la cuestión de los proveedores, ¿no? Eso es lo especial, ¿sí? Para obtenerlo se resta la rotación de pago a proveedores del ciclo operativo, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que se resta y no se suma? Profe, qué pena, no le escuché bien. Sí, que ¿por qué el ciclo bueno, no el ciclo, perdón, la rotación de pago a proveedores, ¿por qué se resta del ciclo operativo para obtener el ciclo del efectivo? ¿Por qué no se suma, sino que se resta? ¿Por qué? Que dinero que sale de la empresa para pagar. Profe, sería porque
No, no, William, no es por eso. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿No? ¿Sí? Porque es un compromiso de la empresa. Bueno, sí, obviamente es una obligación que tiene la empresa de pagarle a sus proveedores. Pero si yo voy a calcular entonces mi flujo de efectivo, ¿qué es lo que sucede? Eh, que el ciclo efectivo, ¿qué es lo que me va a determinar? Pues me va a determinar la cantidad, o mejor dicho, bueno, sí, los días, ¿sí? De operación que la empresa requiere, ¿cierto? Digamos, contabilizado en forma de efectivo para poder operar, ¿sí? ¿Y cómo se determina eso? Pues como ustedes saben, la fórmula dice que a la rotación, es más fácil en días, a la rotación en número de días de la cartera, yo le sumo la rotación de inventario, ¿cierto? Y a esos dos, ya teniendo esos dos que son los periodos en que yo necesito efectivo, le voy a quitar el crédito, ¿sí? O sea, los días de crédito que me otorgan a mí los proveedores, ¿sí? Yo otorgo un periodo, digamos, para las ventas que se realizan a crédito, ¿sí? Yo ofrezco, por ejemplo, unos 30 o 60 días, eso depende de la política de la empresa, ¿cierto? De periodo para que mis clientes me paguen las compras que ellos hagan a crédito, ¿cierto? Pero así como yo hago, otorgo, digamos, crédito a mis clientes, también los proveedores me proveen a mí o me ofrecen también unos días de crédito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ellos me entregan la mercancía que yo les he solicitado y me dan 30 o 60 días de plazo para yo pagarles, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre en esos días de crédito que me están ofreciendo los proveedores? Pues que yo estoy beneficiándome, ¿sí? Digamos, yo estoy evitando una salida de efectivo y por el contrario, puedo utilizar esos recursos. ¿Para qué? Pues para diferentes cosas, para pagar mis servicios, para pagar la nómina, sí, para utilizarlo como capital de trabajo y con eso entonces evito el tener que financiarme con más dinero, ¿cierto? O sea, estoy aprovechando ese crédito que me ofrecen los clientes que hubieran significado una salida de dinero, pero pues no lo es, ¿cierto? Eso es a lo que me refiero. ¿Sí, sí está claro? Profe, qué pena, no sé si entendí bien. O sea, es dinero, o sea, esos días se los restas porque yo estoy utilizando ese dinero en ese momento. Exacto, debería ser una salida de dinero para mí porque normalmente, sí, pues si usted va a una tienda, digamos que no, digamos una tienda abarrotes que no tiene la posibilidad de dar crédito, ¿cierto? Pues tan pronto le dan a usted una mercancía, pues usted tiene que pagarlo, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Que como es un proveedor, digamos ya yo lo tengo registrado en la base de datos de mi empresa, yo me comprometo a comprarle con cierta regularidad los insumos o los productos que yo voy a comercializar en mi empresa, pues entonces por lo regular las empresas pues otorgan unos días de crédito, ¿cierto? Que significa unos días en que todavía no les tienen que pagar, ¿sí? Sino que después de ciertos días, que es lo que yo acabo de mencionar, 30 o 60 días, pues entonces ahí sí yo tengo la obligación de pagar por esa mercancía que recibí. Esos días de crédito que me están otorgando a mí mis proveedores, pues yo, digamos, va a ser un beneficio a la empresa porque voy a, en lugar de haber hecho una salida de dinero, en vez de haber pagado a ese proveedor por esas mercancías que me entregó, yo puedo utilizar esos recursos para diferentes actividades dentro de la empresa y no y con eso evito el tener que financiar o pedir dinero prestado, por ejemplo, a las entidades financieras, ¿sí? Entonces, por eso, si a esos días que yo necesito financiarme debido a la rotación de inventarios y de rotación de cuentas por cobrar, ¿sí? Le resto esos días de crédito que me ofrecen a mí mis proveedores, entonces ese neto, ¿sí? Que sería el ciclo del efectivo, pues son específicamente, en este caso, los 92 días en que yo necesito, ¿sí? Yo necesito recursos para poder, digamos, saldar o poder cubrir, ¿cierto? Esos faltantes de dinero
para cubrir, digamos, el capital de trabajo que requiere la empresa para funcionar en el corto plazo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, profe, ya. Ok, perfecto. Bueno, ahora veamos la rotación de inventario. La razón de rotación del inventario, vamos a llamarlo RINB, se define desde una perspectiva de compra o desde una perspectiva de venta, ¿sí? La perspectiva de compra se refleja del siguiente modo, ¿sí? La rotación de inventario en número de veces al año va a ser igual al costo de los bienes vendidos dividido entre el inventario promedio al costo, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes cómo creen que pueden conseguir este inventario de promedio al costo? Es una fórmula bastante sencilla, promedio aritmético. Es muy sencillo, simplemente, obviamente tienen que disponer de esa información dentro de la empresa, ¿no? Si ustedes consiguen cuál es el inventario inicial, ¿sí? Inventario de mercancías al costo al comienzo, ¿sí? Y le suman el valor del inventario al final, inventario al costo al final, suman esos dos valores y lo dividen entre dos, es decir, un promedio aritmético, pues esa es la forma de calcular el inventario promedio al costo, ¿ok? Bueno, ahora yo les pregunto, no, es que no tengo, la verdad no tengo el valor inicial de mi inventario, solamente tengo el final. ¿Ahí qué podría ser? Como por ejemplo sucede en el estado de situación financiera o en el balance. Pues yo les digo, bueno, yo sé que no es perfecto, seguramente que en la vida real sí van a tener esa información, pues entonces tomen el valor del inventario en el balance, como ustedes saben es al 31 de diciembre, al final, es una fotografía al final del año, ¿sí? Y le suman el valor del inventario también al final, pero del año anterior, ¿sí? Suman esos dos valores y le vienen entre dos, ¿ok? Bueno, y la rotación de inventario en número de días, pues es sencillo. A 365, si lo tomamos como días completos del año, o 360, no hay ningún problema, el que ustedes quieran escoger, lo dividen entre esa rotación de inventario en número de veces al año, ¿sí? Y ahí obtengo entonces la rotación en número de días. Ejemplo, da un inventario que rota 9 veces al año, ¿a cuánto equivale en días? Entonces, pues acá aplicamos simplemente la fórmula. 365 lo divido entre esas 9 veces en que rota el inventario del año y me daría en este caso, ¿sí? 41 días, es decir, que el inventario rota cada 41 días. ¿Qué significa que el inventario rota cada 41 días? Significa que cada 41 días la empresa tiene que volver a abastecer, ¿sí? De inventarios, ¿sí? Porque seguramente ya los ha vendido, ¿sí? Obviamente esto es un promedio, no es que sea exactamente así, ¿sí? Pero sirve como guía, ¿no? Donde el costo de los bienes vendidos, o que lo conocemos como COGS, ¿cierto? Incluye los costos de compra de las materias primas, sumado a los costos de fabricación si ha habido una transformación previa a la venta del producto final en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Este costo no incluye los costos de venta, como publicidad, ni costos administrativos generales, como por ejemplo recursos humanos. Y el inventario promedio del costo sigue la misma definición pues, de costo que la utilizada para el cost of goods of sale, ¿cierto? O sea, el costo de los bienes vendidos, ¿cierto? Pero se aplica a todo el stock, ¿sí? A todo el inventario que actualmente almacena la empresa, ya sea disponible o pedido, ¿sí? Este costo no incluye los costos de almacenamiento de inventario, ¿sí? No incluye el costo de almacenamiento, ¿sí? Bueno, ahora, desde la perspectiva de venta, se refleja del siguiente modo, o cómo se calcula. Pues esa rotación de inventario se enumera veces al año, en lugar de tomar el costo de la mercancía vendida, tomo es las ventas netas. Y lo divido entre el inventario promedio a precio de venta, no al costo, sino a precio de venta, ¿sí? Y pues la sigue la misma fórmula, ¿no? Para número de días sería 365 entre ese número de veces al año en que rota el inventario, ¿cierto? Otro ejemplo, dadas unas ventas de 180 millones y un inventario promedio de 20 millones,
nos preguntamos cada cuánto rota el inventario en días. Pues entonces aplicamos la fórmula, 365 lo divido entre, ¿sí? Ese rotación de inventarios en número de veces al año, que sería las ventas netas, son 180, y lo divido entre 20, es el inventario promedio, ¿sí? O sea, 365 entre 9, y también me da, ¿cierto? 41 días, ¿ok? ¿Qué son las ventas netas? Pues representan los ingresos generados por las unidades vendidas durante un determinado periodo de tiempo, sin incluir impuestos, ¿cierto? Como IVA, ni reembolsos o descuentos temporales. Y el inventario promedio a precio de venta sigue la misma métrica de valoración que lo utilizaba para las ventas netas, ¿sí? Pero se aplica a todo el stock o inventario que actualmente almacena la empresa, como en el caso anterior. ¿Okay? Bueno, ¿está eso claro? ¿Sí? De las fórmulas y... Pueden aplicar cualquiera de los dos, no hay ningún problema, ¿sí? Desde la perspectiva de la compra o desde la perspectiva de la venta. Pero sí necesito los cálculos, ¿no? Que me demuestren los cálculos cuando vayan a desarrollar esos puntos. ¿Ok? Bueno, ahora veamos el periodo medio. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Neidy o Cindy. Bueno, Neidy. Ok. Vamos a utilizar un método muy aproximado para, aquí, continuación, ciclo operativo y periodo medio. Vamos a utilizar un método muy aproximado, pero que se requiere muy poca información, siendo suficiente esta aproximación ante el objetivo propuesto de dimensionar a priori las estructuras económica y financiera de una futura empresa. En sí, el método de Fernández-Pirla consiste en dividir el periodo medio en sus 4 subperiodos y cuantificar estos. Así, el periodo medio puede componerse en los subperiodos. Periodo medio igual a subperiodo medio de materias primas en almacén, subperiodo medio MP, más subperiodo medio de Materia productos en prima. proceso de fabricación. Ah, ok. Materia prima. Subperiodo medio de materias primas en almacén es subperiodo medio de materias primas, más subperiodo medio de productos en proceso de fabricación, SPM, que es proceso de fabricación, subperiodo medio de productos terminados en almacén, SPMPT, subperiodo medio de clientes, SMPC. Las cuantías de cada uno de ellos puede estimarse a través de un número medio de rotaciones que ocurren en cada subperiodo. Así, para que el almacén de materias primas, conociendo el consumo de materias primas al año, MP, y el stock de medio de materias primas en ese almacén, stock MP, podemos determinar el número medio de rotaciones anuales del almacén mediante el coeficiente entre MP sobre stock MP. A continuación, una simple regla de 3 determina la duración del SPM MP. Si en 365 días se tienen materia prima sobre el stock de materia prima rotaciones, el subperiodo medio de materia prima durará una rotación. El subperiodo medio de materia prima es igual a 365 por una rotación dividido en materia prima sobre stock de materia prima. Eso será igual a 365 por el stock de materia prima sobre materia prima. Sumando las duraciones de los 4 subperiodos, tendremos la duración del periodo medio de la empresa. Ok, perfecto, muchas gracias. Digamos que esto es por una empresa manufacturera, ¿no? Que aquí observamos que hay materia prima, producto en proceso y producto en almacén, o sí, producto terminado en el almacén, ¿sí? Y periodo medio de clientes. Entonces, pues nada, se puede hacer el cálculo del su periodo medio de materia prima, de producto en proceso, de producto en proceso de fabricación, ¿sí? Y al sumar todos esos, pues me da ¿qué? El periodo medio, ¿ok? Este es un concepto que nosotros no utilizamos mucho, pero sí, digamos, en los textos españoles es muy, muy usado, ¿no? El periodo medio, ¿ok? Bueno, ahora veamos necesidades de activos circulantes, ¿sí? Necesidades de activos circulantes son necesidades operativas de fondos. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esto? Yo. Ok.
Las necesidades operativas de fondos o necesidades de activos circulantes son la cantidad de activos a corto plazo a utilizar en el ciclo del ejercicio al objeto de que el activo fijo funcione sin interrupciones. Basándose en los conceptos anteriores, es fácil estimar esta necesidad de activos circulantes a financiar para no tener interrupciones en el ciclo productivo. Existen dos ópticas fundamentales. La primera, la que cuantifica independientemente cada una de las partidas del circulante por agregación, determinar la necesidad neta del circulante. 2. La que utiliza el concepto del periodo medio como punto de partida. Nosotros utilizaremos la segunda por requerir menos información. Representemos en unos ejes de coordenadas la inmovilización financiera que nos requiere el montaje de la empresa en ordenadas y el tiempo que estas inmovilizaciones estarán en las empresas en abscisas, como muestra la figura. 2. Supongamos que ya está determinada la cantidad de activos fijos que nos supondrá una inmovilización de recursos financieros por la misma cantidad y durante mucho tiempo, una inmovilización a largo plazo. Supongamos además que la empresa tendrá un periodo medio de 4 días y que conocemos el gasto medio diario reclamado por el ciclo del ejercicio, que obviamente vendrá dado por GMD igual a MP más MO más GG dividido en 365, donde MP es el consumo de materia prima al año, MO consumo de mano de obra al año y GG consumo de gastos generales. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí podemos observar que vemos en el eje de las Y, ¿sí? Que más fácil, o sea, el de las ordenadas, el montaje de la empresa, ¿cierto? Y en el de las abscisas, o sea, el de las X, pues el tiempo, ¿sí? Vemos un primera franja, un primer bloque, corresponde al activo fijo, ¿cierto? Y obviamente por descarte lo que está arriba, pues es el activo circulante, ¿no? Vemos allí entonces esos bloquecitos en grupitos o digamos en bloques de 4 elementos, ¿cierto? Esos elementos, ¿qué son? Pues son, suponiendo que es una empresa manufacturera, ¿no? Entonces es el periodo, el subperiodo de materia prima, el subperiodo de producto en proceso o en estado de producción, el subperiodo medio de producto terminado y el subperiodo de clientes, ¿cierto? Entonces vemos allí que en ese primer bloque, ¿cierto? Que corresponde con un periodo medio de 4, miren, periodo medio de 4, ¿cierto? Entonces, miren ese GMD es el gasto medio diario. Ese gasto medio diario, ¿cómo se obtiene? Como lo acabé de mencionar. Corresponde entonces al consumo de materia prima, más mano de obra, más gastos generales, ¿sí? Más lo de los clientes, ¿sí? Porque hay un superior medio de clientes, ¿sí? De eso se refiere a gastos, no sé, para lograr, para poder en manos de los clientes, ¿cierto? Los productos. Entonces, si yo sumo todo eso y lo divido entre 365, obviamente esto es al año, ¿no? Materia prima al año, consumida al año, mano de obra consumida al año, gastos generales al año. Al sumir todos esos gastos o costos y lo divido en 365, pues obtengo lo correspondiente a ¿qué? Diario, ¿no? Porque estoy dividiendo entre 365, ¿sí? Entonces yo puedo obtener mi gasto medio diario aplicando esa sencilla fórmula, ¿ok? Eso es una muy, muy buena forma de representar, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, que empiezan el día 1 así, con este bloquecito de 4. Luego, digamos, el siguiente día que también tiene 4 bloquecitos, porque como dije anteriormente, uno es el superior de materia prima, superior de producto de fabricación, superior de producto terminado, superior de clientes, ¿cierto? Entonces son bloquecitos de 4 elementos y que van así iniciando en el siguiente periodo, así como lo vemos en la imagen. ¿Ok? Bueno. Siguiendo en la figura 3, aquí vamos a ver ahora es la figura número 3, ¿cierto? Si una vez montada y financiada la estructura permanente de la empresa, ¿sí? Queremos funcionar un día, ¿sí? Se hace necesario inmovilizar en el ciclo del ejercicio y durante PM, ¿qué significa C? ¿Qué significa? Periodo medio de días, un gasto medio diario, ¿cierto? Esto solo garantiza el funcionamiento para el primer día, ¿sí? Si queremos seguir funcionando el segundo día y así en adelante, ¿sí? Deberemos volver a inmovilizar en el ciclo del ejercicio otro gasto medio diario.
y así sucesivamente hasta que se recupere al final del cuarto día el primer gasto, ¿sí? El primer gasto medio diario, que servirá para funcionar el quinto día. Es decir, no hace falta inmovilizar un nuevo gasto diario para el quinto día, sino que con la recuperación del primer gasto medio diario atendemos al del día 5, ¿sí? Para el sexto, ¿sí? El sexto día, tendríamos el gasto medio diario del día 2 y así sucesivamente, llegando a comprobar en la figura en 3 la cuantía necesaria para, ¿sí? Para calcular esas necesidades de activos circulantes. Para garantizar que el ciclo corto no sufra interrupciones, solo tenemos que inmovilizar en él tantos gastos medios diarios como tiene la duración del ciclo del ejercicio, ¿sí? El periodo medio, es decir, inmovilización financiera requerida para funcionamiento del ciclo corto va a ser igual a esas necesidades de activos circulantes que van a ser iguales a ese periodo medio, que como ya sabemos es la suma del su periodo de materia prima más su periodo medio de producto en proceso, más su periodo medio de producto terminado, más su periodo de cliente, ¿cierto? Y ese periodo medio, en este caso es de 4 días, lo multiplico por el gasto medio diario, ¿cierto? Gasto medio diario, y eso obviamente, con eso que calculo, pues las necesidades de activos circulantes, ¿cierto? Bueno. Recuerden, ustedes de pronto ya tuvieron la oportunidad de ver los comentarios que dejé dentro del foro. Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno, ahora yo les pregunto, aunque yo lo dejé ahí bien claro, pero de pronto no lo haya visto. ¿Cuál es la diferencia entre el capital de trabajo y el fondo de maniobra? Ahí hice una explicación bastante completa, pero ¿qué se acuerdan de eso? Pues lo que yo ya entendía después de leer los comentarios y los textos es que el fondo de maniobra son los recursos que se necesitan para que la empresa en el sí, como en el ciclo de maduración de la empresa logre el equilibrio financiero cubriendo como lo que necesita la empresa del capital de trabajo. No sé si me hice entender, pero pues yo en mi cabeza siento que ya por fin entendí. Bueno, de pronto lo tiene ya claro, pero en palabras no lo expresó bien. Yo no se preocupe, yo lo voy a interpretar de otra forma. Miren lo siguiente. Resulta que la empresa, ¿cierto? Está todos los días, digamos, haciendo unos desembolsos para cubrir ¿qué? Su operación, ¿cierto? Está desembolsando unos recursos para pagar ¿qué? La compra de materia prima, el pago de los salarios, obviamente seguramente harán que hacer unos desembolsos diarios para cosas inesperadas, que se dañó, no sé, un andamio, que se dañó un empleado que estaba contratado se enfermó y tuvo la empresa entonces que contratar rápidamente a un operario temporal, pero ese operario temporal pues cobra por días, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, es normal en las empresas que digamos ese flujo efectivo o sea, que esos recursos de corto plazo, esos activos circulantes que tiene la empresa, no le alcancen a cubrir, digamos, su operación, ¿sí? Sus gastos diarios de operación. Entonces, ¿qué ocurre? Los activos circulantes de la empresa, ¿sí? Por lo general, alcanzan a cubrir, digamos, ese, ese ciclo, digamos, temporal o ese ciclo normal, constante, ¿sí? O previsto, ¿sí? De la empresa, ¿cierto? Y eso, digamos, esa operación que sea, digamos, ese flujo de efectivo, digamos, esa cantidad de recursos que se utilizan para invertir o para el capital de trabajo, ¿sí? Para invertir, sí, en capital de trabajo, pues entonces muchas veces, como no coinciden exactamente las fechas, digamos, de pago y de recepción de, digamos, las cuentas por cobrar y de pago de, digamos, a los proveedores, y, ¿sí? Entonces, hay unos momentos en que la empresa
no cuenta con recursos para poder costear su operación, su capital de trabajo, ¿cierto? Que como su nombre lo dice, el dinero con el que él cuenta para poder cubrir su operación en el corto plazo, ¿cierto? Y entonces tiene que recurrir a unos recursos permanentes, ¿sí? Unos recursos permanentes ¿qué son esos recursos permanentes? Son los recursos propios de la empresa y el pasivo a largo plazo, ¿cierto? A eso le quitamos el valor del activo fijo, ¿sí? Y esa diferencia es lo que corresponde al fondo de maniobra, ¿sí? Entonces, podemos definir el fondo de maniobra como esos recursos permanentes, ¿sí? Con los que cuenta la empresa para poder cubrir esos faltantes en el ciclo de corto plazo, ¿sí? Digamos, en su periodo de maduración, digamos, completo, ¿sí? Entonces, digamos que una parte se financia con los activos circulantes o capital de trabajo, y cuando ocurren esos desequilibrios, o incluso no desequilibrios, digamos, una empresa que está en proceso de crecimiento, por lo general tiene como está creciendo, ¿sí? Entonces, ella tiene una necesidad más grande, ¿sí? De cubrir o digamos de desembolsar más recursos, es decir, que necesita sus ansias o digamos el capital de trabajo que requiere es mayor a esas necesidades o esos desembolsos que está haciendo para comprar nueva maquinaria, para comprar más mercancía, para hacer estudios, investigaciones, etcétera, etcétera, es mayor a lo que la operación está funcionando en ese momento. Entonces se va a producir un faltante de recursos, y obviamente ese faltante de recursos, pues entonces, ¿cómo puede, digamos, él prever de cuánto podría ser ese requerimiento de recursos? Pues entonces, como lo acabé de mencionar, por medio del cálculo del fondo de maniobra, ¿sí? Por eso yo ahí les coloqué que ese fondo de maniobra, pues yo personalmente lo preferiría calcular como les acabé de mencionar, los recursos permanentes menos el activo fijo, ¿sí? Aunque también es válido calcularlo como la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, ¿ok? En cambio, el capital de trabajo es la sumatoria del efectivo más el inventario más las cuentas por cobrar, ¿sí? Que es lo que me va digamos, a representar, ¿cierto? Activos líquidos que son fácilmente convertibles en efectivo, ¿ok? ¿Sí está claro eso o no? Sí, señor. De mi parte, sí. William, ¿ya? Ok, Neidy, Cindy. Un listado de todas las Sí, personas con quien me señor. puedo comunicar. Ok, bueno. Listo, entonces recuerden, el periodo de maduración no se cubre con solamente el capital de trabajo, ¿sí? Porque es que las empresas no son perfectas, ¿sí? Ellos también requieren, ¿sí? Un fondo de maniobra, ¿sí? Y ese fondo de maniobra, pues es como su nombre lo dice, le permite maniobrar a la empresa, ¿sí? Y no es siempre del mismo monto, es variable. Por eso es que constantemente toca ir haciendo ese cálculo de cuánto es el fondo de maniobra. Casi siempre se van haciendo, son como unas proyecciones semanales, ¿sí? Si miramos el área de tesorería, ¿sí? Que obviamente el área de tesorería es la encargada de hacer esos pronósticos de las entradas y salidas, y que concuerden o encajen las entradas con salidas para que no haya necesidad de una mayor requerimiento ¿sí? de recursos por medio de instituciones financieras que obviamente van a cobrar unos intereses, ¿cierto? Entonces el área de tesorería va a ser la encargada de hacer un pronóstico. Eso normalmente se hace semanal, ¿sí? Un pronóstico semanal de cuál va a ser entonces las entradas y salidas de dinero para las siguientes semanas, ¿sí? Pero también, o sea, hace pronósticos semanales, pero también mensuales y también trimestrales, por lo regular, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que pueden ocurrir situaciones en que, por ejemplo, tenían que haber pagado, como a los clientes se les da crédito, ¿no? Se les dice, mire, págueme entre los primeros 30 días o los primeros 60 días, pero puede pasar, no sé, que se demoran un poco más. Digamos, si se les da un crédito de 60 días y el cliente venía pagando a los 30 días, pero resulta que el siguiente mes no pudo pagar a los 30, que era como siempre venía, sino que pagó a los 35, entonces ya ahí hay un desbalance, ¿no? Ahí hay un desbalance. Entonces,
la empresa le toca mirar a ver, bueno, yo tengo unos recursos, ¿cierto? Que vienen de qué? Mis recursos propios, recursos permanentes, ¿cierto? Una parte de esos recursos permanentes, pues yo lo voy a utilizar para poder cubrir, digamos, ese requerimiento de capital de corto plazo que pues no se tenía proyectado, no se tenía pronosticado, ¿cierto? O sea, se vuelve permanente. Y ojo con lo siguiente, ese fondo de maniobra son recursos que se vuelven en forma permanente el tener que utilizarlos. Lo que sí es cierto es que no es constante, ¿sí? Ese fondo de maniobra, por lo regular, no es que, pongamos un ejemplo, el fondo de maniobra que hizo un cálculo una empresa, digamos, fue de, pongamos una cifra, 8 millones de pesos, ¿cierto? 8 millones de pesos. Por lo regular, ese 8 millones de pesos sí va a ser, digamos, unos recursos permanentes que la empresa va a tener allí como en stand-by para cuando se presente, ¿cierto? Ese desfase, ya sea en el cobro o en el pago de las facturas que tenía la empresa pronosticado recibir o desembolsar, y entonces va a variar. Puede entonces que durante un mes sea de 8 millones, en el siguiente sea de 9, o por el contrario baje a 7, ¿cierto? Entonces eso, como quien dice, es variable, ¿ok? Y eso va a depender de qué? Pues de muchos factores, ¿sí? Muchos factores, y también depende del tipo de empresa, de la situación de la economía, si está en expansión, si está en contracción, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿sí está claro? Bueno, esperemos que sí. Ok, entonces continuamos. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo este? Capital circulante y fondo de maniobra. Esto es algo similar a lo que acabo de explicar, pero explicado de otra forma. Si quiere, yo le colaboro, tutor. Ok. Desde reducción de la financiación. Todo desde arriba. Ok. Capital circulante y fondo de maniobra. Los activos que componen la necesidad de activo circulante, al ser una inmovilización permanente, deberán estar financiados a largo plazo, como muestra la figura 4 de nuestro balance provisional. Reducción de la financiación permanente. El capital circulante y el fondo de maniobra se plantean las posibilidades de disminuir la cuantía de recursos fijos que no está reclamando la empresa. Que nos está reclamando. Ay, Dios mío, que nos está reclamando la empresa. Para ello nos fijaremos en el principio y el final del periodo medio. Durante la explicación realizada, hemos supuesto que la compra y el pago de la materia prima coinciden en el tiempo, lo cual no suele ser cierto. Los proveedores de materia prima aceptan generalmente realizar el suministro y con posterioridad cobran. De forma parecida ocurre en la mano de obra, que suele cobrar después de trabajar un mes y con los gastos generales. Aparecen así unos pasivos a corto plazo llamados créditos de provisión, como fuente financiera, normalmente sin coste y a corto plazo, que ayudan a financiar el ciclo corto. Su efecto en el balance reside en disminuir la necesidad de recursos financieros a largo plazo, tal como muestra el balance de la figura 5, sin afectar a la necesidad de activo circulante. La nueva configuración del balance implica la existencia de dos conceptos muy importantes para el análisis financiero: el concepto de capital circulante en el activo y el de fondo de rotación o fondo de maniobra en el pasivo, definidos de la siguiente forma. Capital circulante: volumen de activos a corto plazo financiado con pasivos a largo plazo. Y fondo de maniobra de rotación: volumen de pasivos fijos que financian a los activos circulantes a corto plazo. Listo. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, perfecto. Ven allí entonces en la figura 4, ¿cierto? Están, digamos, ahí están representados el activo y el pasivo, ¿cierto? La columna a la izquierda
Vemos allí en la parte superior la necesidad de activos circulantes y debajo el activo fijo, ¿cierto? Y a mano derecha tenemos la necesidad de pasivo fijo, ¿sí? Bueno, pasivo fijo, ¿qué es? Pues el pasivo de largo plazo, ¿no? Es lo mismo. Tutor, ¿no se puede ampliar un poquito más? Es que casi no se ve. No tengo forma de ampliarlo. Bueno, permítame un momento. A ver. Ok. Sería... bueno, tengo una idea. Sí, eso puede ser. Bueno, ahí está. ¿Listo? Entonces, en el balance provisional vemos, a mano izquierda son ¿qué? Son los activos, pero solamente, digamos, no lo estamos clasificando como normalmente lo haríamos en un balance general, sino simplemente para diferenciar la necesidad de activos circulantes, que sería la parte de corto plazo, ¿cierto? Y el activo fijo, que es el activo pues de largo plazo, ¿no? Y a mano derecha tenemos las fuentes de financiamiento, pero aquí digamos que solamente no nos interesa tanto la clasificación entre pasivos y patrimonio, sino únicamente demostrar que ahí está la necesidad de pasivo fijo, ¿cierto? Y en la figura 5, que es el efecto del pasivo de corto plazo en el balance provisional, vemos que esas necesidades de activos circulantes, ¿sí? Entonces tiene, digamos, una parte de capital circulante que lo he sombreado de color verde, abajo está la parte de activo fijo, y en la parte de las fuentes de financiamiento están entonces en la parte superior en color blanco los pasivos a corto plazo, ¿cierto? Y una franja, miren que es del mismo grosor que el capital, circulante, que corresponde al fondo de rotación o fondo de maniobra, ¿ok? ¿Sí? Y miren esta necesidad de pasivo fijo que cubre, ¿cierto? El fondo de rotación o fondo de maniobra y el activo fijo, ¿cierto? Y las necesidades de activos circulantes incluyen el pasivo a corto plazo y el capital circulante, ¿ok? Bueno, no sé si es un poco más enredado de lo que yo les expliqué, pero pues es otra forma también de demostrarlo, ¿no? Pero sí quedó claro esto o no. Sí, señor, yo creo que sí. Sí, señor. Ok, bueno, pues continuamos. Ahora veamos el periodo medio físico y periodo medio financiero. A partir de ahora podemos también hablar de un periodo medio físico y otro periodo medio financiero, refiriéndose el primero, o sea, el físico, a entradas y salidas de mercancías y el segundo a entradas y salidas de dinero. Si anteriormente nos coincidían los periodos medios físico y financiero con los créditos de provisión, ¿cierto? Se acorta el periodo medio financiero en el número medio de días en que tardamos en pagar a los proveedores. Para la cuantificación de la cuenta de proveedores seguiremos utilizando el método aproximado con los datos mencionados, de forma que, sí, la cantidad de materia prima o la cantidad de mano de obra, la cantidad de gastos generales, ¿cierto? Es el número de días que por término medio tardamos en pagar la materia prima, la mano de obra y los gastos generales, respectivamente. Los créditos de provisión ascenderán ¿a qué? A esa fórmula de créditos de provisión que sería la materia prima entre 365 por la cantidad de materia prima más la cantidad anual de mano de obra dividido entre 365, lo convierto en diario, ¿cierto? Por la cantidad de mano de obra diaria más los gastos generales, ¿cierto? Anuales, dividido entre 365, lo estaría convirtiendo en gasto general diario multiplicado por la cantidad de gastos generales, ¿cierto? Bueno. Podemos acortar aún más el periodo medio financiero, esta vez por la parte final del mismo, si consideramos el llamado descuento por pronto pago, que conocemos como DPP. Este consiste en proponer a los clientes con los que tendremos negociada una determinada política de pagos el reducir el número medio de días en el que vienen pagando a cambio de un descuento en la factura. Esta propuesta hará que algunos clientes paguen antes del tiempo estipulado, reduciéndose en consecuencia el volumen de la cuenta de clientes a favor de un aumento de la cuenta de tesorería, de forma que
un aumento en la cuenta de tesorería va a ser igual a una reducción en las cuentas por pagar a clientes menos el costo del descuento por pronto pago. ¿Okay? El efecto final en el balance que venimos construyendo sería de una disminución neta de los activos circulantes acompañada de otra disminución por igual cuantía del pasivo fijo, ¿cierto? Que hasta ahora no era necesario o que era necesario. Hay que hacer notar que los proveedores no afectan a la cuantía de las necesidades de activos circulantes, pero sí afectan disminuyendo la cuantía de recursos a largo plazo a contratar. Por el contrario, el descuento por pronto pago afecta a la cuantía de la necesidad de activos circulantes y a la cuantía de activos fijos disminuyéndolas. ¿Sí? Administración del efectivo. La administración del dinero, específicamente mantener un saldo óptimo de efectivo, es uno de los principales problemas de las empresas. Los excesos o faltantes en la caja dificultan a las empresas operar con eficiencia, afrontar las obligaciones pertinentes y evitar pérdidas por saldos de efectivo ociosos. Este problema es difícil de manejar dada la incertidumbre en la recepción de los flujos de caja, puesto que siguen un proceso estocástico. ¿Sí? El modelo de William J. Baumol y Tobin se caracteriza por la facilidad con que se realizan los cálculos de saldos óptimos de efectivo y porque permite generar políticas que procuren el manejo eficiente del dinero por parte de la gerencia de tesorería. Este modelo de administración del efectivo permite, primero, determinar el saldo óptimo efectivo. Segundo, definir límites máximos y mínimos en la caja. Tercero, identificar y reducir los costos involucrados en el proceso. Cuarto, tomar decisiones relacionadas con la inversión del excedente o búsqueda de financiación para los faltantes. Las empresas reciben los cobros periódicamente y van destinando el remanente a inversiones financieras temporales, como por ejemplo depósitos e inversiones a corto plazo. Cuando la tesorería disponible en un determinado momento resulta insuficiente para cubrir las necesidades de liquidez, pues se requiere acudir a la venta de valores o depósitos, ¿cierto? Como por ejemplo los, digamos, recursos que se tengan en CDTs o en letras o en, no sé, en acciones también, ¿sí? O sea, inversiones financieras temporales, produciéndose una serie de gastos como son los costes de administración, ¿sí? Costes de cancelación y costos de penalización. El modelo de Baumol y Tobin, que vamos a manejar como MBT, ¿cierto? En ese modelo los autores asumen esta operativa habitual. Así el saldo de tesorería evoluciona en el tiempo en forma de dientes de sierra, ¿sí? Que vemos aquí en la figura número 1, ¿sí? Ahorita lo explicamos. Es decir, los cobros se producen regularmente y los pagos se realizan gradualmente a medida que se gasta dinero. El modelo Baumol-Tobin calcula la cantidad de valores, o sea, de títulos valores, de inversiones a corto plazo, a vender cada vez que se necesita liquidez para minimizar, en este caso, los costes en que se incurren en cada venta de activos, ¿sí? Esas inversiones temporales. O, por ejemplo, cancelación de depósitos. Es otra forma de obtener recursos. Aquí ya tenemos entonces esta gráfica de tenencia óptima efectivo. ¿Qué nos está mostrando? En el eje de las Y, ¿cierto? El de las ordenadas, tenemos la tenencia de dinero, ¿sí? Y en el eje de las abscisas o de las X, tenemos el paso del tiempo, ¿sí? Vemos entonces que esa bajada, esa primera línea, ¿cierto? ¿Qué nos está representando? Que entre febrero y marzo, ¿cierto? Entonces la empresa se va a gastar, se va a consumir esos 1.200, no sé, digamos $1.200, ¿cierto? $1.200, ¿sí? Esto obviamente no es que ocurra en una línea recta, lo que pasa es que lo mostramos en forma de línea recta como para que tenga más sentido para nosotros, pero eso va pasando es como por bloquecitos, ¿no? Como por lineecitas, para cada uno de los días del mes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Al finalizar el mes de febrero, que empieza el mes de marzo, entonces la empresa tiene que surtir de dinero nuevamente, digamos, a la caja, ¿cierto? A la tesorería, para iniciar nuevamente el ciclo, ¿sí? Durante todo el mes de marzo, hasta el 31 de marzo, y luego vuelve nuevamente a reponer recursos el 1 de abril, y así sucesivamente, ¿cierto? A lo largo de los demás meses del año, ¿cierto? ¿Qué vemos allí? Una línea media. Miren que estas necesidades son de 1.200, pero este Q2, ¿cierto? Porque este es Q, este Q2 es la mitad, ¿cierto? Q medios, es el saldo promedio de dinero que se necesitaría. ¿Okay? ¿Qué es Q? Pues corresponde a la cantidad óptima de dinero que se mantiene durante el mes para cubrir las necesidades de efectivo. ¿Ok? ¿Está eso claro?
Bueno, perfecto. Ahora veamos administración del efectivo y ciclo operativo. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Yo la puedo leer. Ok, perfecto, William. Cualquiera de los dos casos puede generar reducción en la competitividad de las empresas y pérdida de la imagen corporativa frente a los proveedores y clientes. Posibles causas de la generación de traumatismos en la administración del efectivo. Primero, no se lleva un énfasis metodológico cualitativo y cuantitativo del capital de trabajo. Segundo, no se realiza un flujo de efectivo. Por esto pueden existir limitaciones en el control del efectivo. Tercero, dentro de la empresa no se utiliza ningún método para hallar el monto de efectivo mínimo para realizar las operaciones propias de la empresa. Cuarto, no existe forma de hacer análisis cercano sobre el activo corriente. Quinto, no es posible saber si la empresa necesita financiamiento adicional o invertir en los excesos. Sexto, no se realizan auditorías internas que obligan a realizar estas actividades. El ciclo operativo corresponde a la cantidad exacta de capital de trabajo necesario para que la empresa pueda realizar sus actividades diarias y el ciclo efectivo corresponde al periodo entre los pagos que se realizan tanto a los proveedores como a los empleados. La incertidumbre hace referencia a la dificultad de conocer con precisión el momento en el que se registran las entradas de efectivo y las oportunidades corresponden a su manejo eficiente a través de la compra de valores, de valores negociables que ofrecen un rendimiento moderado. La cobertura crediticia se refiere a que la empresa tiene capacidad para cumplir con el pago de créditos a corto plazo y el margen de seguridad es el saldo capaz de cumplir con las emergencias que se puedan presentar. Perfecto, muchas gracias. Sí, todo esto tiene que ver con lo que acabamos de ver, ¿no? Con el modelo de Baumol-Tobin. ¿Okay? Bueno, ahora yo continúo. El ciclo operativo, el ciclo del efectivo, la cobertura crediticia y el margen de seguridad, ¿sí? Ya acabamos de ver que es cobertura crediticia. Lo repito, se refiere a que la empresa tiene la capacidad para cumplir con el pago de los créditos a corto plazo y el margen de seguridad es el saldo capaz de cumplir con las emergencias que se puedan presentar. Entonces, el ciclo operativo, el ciclo del efectivo, la cobertura crediticia y el margen de seguridad representan entradas al saldo óptimo de efectivo. ¿Okay? Es decir, estos conceptos se encuentran íntimamente relacionados con su definición y determinan el camino que debe seguir la compañía para llegar a ese punto, ¿sí? Al cálculo de ese punto. Si se gestionan correctamente esos factores, la empresa puede tener la certeza que en el momento en que ocurra una emergencia y parte del capital esté invertido, pues va a existir un pequeño colchón destinado para este tipo de situaciones y con cierta limitación que estará determinada por las condiciones del evento. Asimismo, la incertidumbre tiende a convertirse en una oportunidad de inversión para aumentar el capital de trabajo, ya que es una entrada que incrementa el saldo óptimo efectivo disponible para la empresa. El MBT o modelo Baumol-Tobin busca calcular el saldo óptimo de efectivo teniendo en cuenta los costos relacionados, es decir, los costos de ordenamiento y costo comercial. ¿Sí? O sea, el costo de ordenar, ¿sí? Y el costo de efectivamente realizar la operación. Este modelo está inspirado en la administración de inventarios, ¿sí? No sé si ustedes han visto la fórmula del costo de pedido económico, ¿sí? Este modelo Baumol-Tobin estaba inspirado en ese cálculo, ¿no? Que es para la administración de inventarios, en cuanto a que busca minimizar los costes mientras se establece el saldo óptimo efectivo, el cual debe garantizar que la empresa pueda cumplir con las obligaciones adquiridas. Este saldo se tomará como base para reducir el costo total correspondiente al aprovisionamiento y mantenimiento. Guarda relación con el modelo también de Miller-Orr, ¿sí? El modelo Miller-Orr es un modelo también de búsqueda de el valor óptimo de efectivo a mantener, pero en una situación no, digamos, regular, ¿sí? Como sería el que se maneja en este modelo Baumol-Tobin, sino un ambiente de bastante incertidumbre, bastante variación, ¿cierto? Y que utiliza un modelo estocástico. Este se utiliza un modelo estocástico.
el modelo de Miller-Orr para poder estimar, ¿cierto? Cuáles van a ser entonces los requerimientos óptimos de efectivo a mantener, ¿sí? En una caja, en la caja de una empresa, ¿cierto? Y eso obviamente lo vamos a ver, pero más adelante, seguramente la otra semana. Ok, entonces guarda relación con el modelo de Miller-Orr porque ambos modelos conducen a lo mismo y se complementan entre sí. De igual manera permiten miradas desde ángulos diferentes. El modelo Bumolto-Min considera que los saldos de efectivo son un gasto de dinero constante durante el periodo de estudio y no considera ingresos a lo largo del periodo. Al igual que el modelo de Miller-Orr considera que el costo de hacer la reposición de dinero, o sea, los costos de salarios, materiales y costos de transacción, es fijo durante el periodo de estudio. ¿Sí? Siempre va a haber, es fijo. Establece un saldo óptimo de efectivo y el punto de equilibrio del costo de oportunidad y comercial para poder observar el costo de mantener ese dinero en caja y el costo de reponer el dinero y sus transacciones en cada periodo, sus obligaciones de manera oportuna sin presentar riesgos de liquidez. ¿Okay? Bueno, ahora sí vamos a Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Bueno, ahí cuando nos habla de los ciclos operativos, el ciclo efectivo y la cobertura, ¿cada uno tiene que ser en los mismos tiempos? Pues como los ciclos puede ser a corto o largo plazo. Ah, no, estos son de ¿Cierto? corto plazo. Estos son todos de corto plazo. Todos de corto plazo, ¿sí? Claro. Ah, ok. Acuérdense que, digamos, esta primera unidad, vamos a ver, es el corto plazo, ¿sí? Lo que es gestión del capital de trabajo, ¿sí? Ahora, yo he mencionado, por ejemplo, que digamos, el fondo de maniobra se financia con pasivo de largo plazo, ¿cierto? Ajá. Pero no, nosotros nos vamos a centrar en, digamos, la operación diaria, digamos, lo que hace el tesorero, ¿sí? Mayormente lo que hace el tesorero, pero obviamente también tiene, sus ayudantes que son, pues, del área de contabilidad, ¿no? Que van a suministrar esta información, ¿sí? Pero digamos, lo que vamos a manejar en este momento, en este paso, va a ser la gestión de capital de trabajo, que es algo, pues, característico del corto plazo. Exacto. Ok, gracias. Bueno, listo. Entonces, vamos a caracterizar ese modelo Bumolto-Bin. Ya empezamos con variables. Entonces, este modelo se sustenta bajo condiciones de previsión perfecta, ¿sí? Es decir, que las salidas de efectivo son constantes durante el periodo que se realiza el análisis, por lo tanto es necesario conocer las variables señaladas anteriormente y el comportamiento que éstas tienen durante el periodo. Dentro de las desventajas, porque ustedes saben, todos los modelos tienen sus ventajas y sus desventajas, pues dentro de las desventajas del modelo Bumolto-Bin podemos citar las siguientes. Primero, que los movimientos de caja no están definidos con certeza, ¿sí? Las entradas que se producen en la caja no son una única vez durante el periodo y mucho menos igualmente distribuidas. En consecuencia, el modelo Bumolto-Bin es poco flexible, eso es lo malo, es poco flexible y su adaptabilidad a flujos de caja en empresas grandes puede llegar a ser complejo, ¿sí? Pero no significa que sea malo, ¿sí? Para algunas empresas puede ser entonces bueno y muchas empresas, para que sepan, manejan los dos modelos, el de Bumolto-Bin y el de Miller-Orr, dependiendo de qué, de por ejemplo la estación en que se encuentren, sobre todo si es por ejemplo en las economías donde hay estaciones, ¿cierto? Entonces pueden utilizar un modelo cuando están en invierno, un modelo cuando están en verano, un modelo cuando están en otoño, ¿sí? Y bueno, y así, ¿ok? Bueno, variables para el cálculo del saldo óptimo efectivo para operar. CF, ¿qué es CF? Porque miren, esta es la fórmula. Esta es la fórmula de cálculo de qué, de la cantidad óptima de efectivo, ¿sí? Que hay que mantener. Es igual a raíz cuadrada de 2 por M por CF por I. 2, pues ya sabemos que es un número. 2, M y CF. ¿Qué es CF? Es el costo fijo de convertir valores negociables a efectivo, es decir, es una constante, ¿sí? ¿Qué es? Bueno, antes de entrar a M, vamos a mirar qué es Z. Z es la cantidad que transfiere de valores negociables a efectivo, ¿sí? O sea, de, por ejemplo, acciones, CDTs, letras, bueno, ese poco de inversiones temporales, ¿cierto? Es esa cantidad que se transfiere a efectivo, ese es el Z. Y el N minúscula es el número de veces que se realizan esos pagos o transferencias. Si yo multiplico Z por N, ¿sí? Que corresponde exactamente a la M mayúscula, pues eso ¿qué me arroja? Pues el total de efectivo necesario por periodo, ¿sí?
el total de efectivo necesario por periodo. Y el M medios es ¿qué? Pues el monto promedio de efectivo, ¿sí? El promedio de efectivo por periodo. La I es la tasa de interés o costo de oportunidad por periodo. Y la Q, que ya mencioné anteriormente, pues es el saldo óptimo efectivo por periodo. Ahora vamos a realizar este ejemplo, que es muy chévere. Ejemplo, suponga que usted es el director financiero de una empresa y que puede invertir su liquidez disponible, o sea, su superávit, sus recursos digamos que es una empresa que vende, no sé, vende un producto que le genera una gran liquidez, ¿sí? Entonces él siempre tiene excedentes de recursos, ¿cierto? Entonces suponga que usted puede invertir esos excedentes suyos de liquidez en letras del Tesoro de los Estados Unidos, vamos a suponer, ¿sí? Las letras del Tesoro ofrecen un rendimiento del 7% anual, pero cada venta, ¿sí? De letras tiene un costo fijo de $30, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ustedes saben que cuando usted tiene un título de valor y lo va a vender, pues le van a cobrar una comisión, ¿sí? Entonces supongamos que ese costo por vender, pues deshacerse de su título de valor y convertirlo en efectivo, tiene un costo de $30, ¿ok? La empresa realiza pagos líquidos por 85,000 al mes, ¿ok? Pagos, o sea, salidas de dinero por $85,000 al mes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las interrogantes? Perdón. Primero, que hay que determinar cuál es la disponibilidad de efectivo al año. Segundo, cuál es el saldo óptimo de efectivo anual asociado a las ventas. Tercero, cuál es la cantidad o número de ventas que se realizará cada año, ¿sí? O ese año. Y cuarto, cuál es el saldo óptimo efectivo por medio del año. Entonces, solución. ¿Cuáles son las variables? Pues vamos a incluir dentro de las variables los valores, ¿cierto? De este ejercicio. Entonces, I, que es el costo de oportunidad, es del 7%, ¿cierto? Perdón, 7%, que ahí lo dice. El rendimiento de esas letras del tesoro es del 7%, o sea que sería el rendimiento mínimo, ¿sí? Que tendría una persona con esos excedentes, o el rendimiento mínimo que obtendría una persona, ¿cierto? Si llegara y los invirtiera en una letra del tesoro, que eso es prácticamente, bueno, se supone, ¿no? Que es riesgo cero, sería del 7%. Entonces, en este caso, ¿sí? El AI o el costo de oportunidad sería el 7% anual. CF son los costos fijos de invertir o de convertir, perdón, sus títulos valores a efectivo. Digamos que son esos $30, ¿cierto? El Z son 85,000, ¿cierto? 85,000, el Z es la cantidad que se transfiere de valores negociables a efectivo, ¿cierto? En este caso son 85,000 al mes, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Yo voy a buscar es valores al año. Entonces, esos 85,000 mensual lo multiplico por 12. 85,000 por 12 me da 1,020,000. Miren, aquí, ¿no? M igual a 12 meses por 85,000 que es mensual me da 1,020,000, ¿cierto? Bueno, Q, pues es la cantidad óptima de efectivo que voy o saldo óptimo efectivo que voy a determinar. Y M, pues ya sé que es equivale al producto de Z por N, ¿cierto? Que ya lo calculé en este punto número 1. 12 por 85,000 da 1,020,000. Luego calculo el Q, o el saldo óptimo efectivo. Aplico la fórmula, raíz cuadrada 2 por M, ya lo acabé de calcular, por CF, que ya lo tengo que son 30, y por I, o dividido entre I, que es 0,07 o 7%, eso me da 29,568,32, ¿sí? Que lo tenemos acá, ese es el saldo óptimo de efectivo, ¿cierto? Luego me preguntan en el punto número 3, el número de ventas que se realizaría cada año. Pues sencillo, como ya yo sé, aquí corresponde M, ¿sí? Y la relación que hay entre M y Q, yo digo, no, pues a M lo divido entre Q, ¿sí? Y M entre Q es que 1,020,000, ¿sí? Que es la cantidad que, digamos, el anual, ¿sí? La cantidad anual, ¿sí? Que es 1,020,000, yo lo divido entre el saldo óptimo de efectivo promedio al año, ¿sí? Y al dividir esos dos valores me da la cantidad de ventas al año que va a hacer esta empresa, que en este caso son 34,49 ventas al año, ¿sí? Y si quiero calcular el Q medios, ¿sí? O sea, 14,784, pues simplemente al Q que ya obtuve, que son 29,568,42, lo divido entre 2, ¿cierto? Y me da 14,784,16, ¿sí? Y aquí observamos la gráfica ya con los valores, ¿sí? Y pues ese es digamos, como yo les expliqué antes, ese sería como el ciclo que se vendría repitiendo, ¿sí? Durante los restos de los meses del año. ¿Sí está claro?
Sí, señor. Ok. Bueno, ahora veamos técnicas de administración del efectivo. ¿Quién me ayuda leyendo? Alguien diferente a William. Por ejemplo, Cindy. Primero, sincronización del flujo de efectivo. A. Que los flujos de entrada de efectivo coincidan con los flujos de salida de efectivo. Permite reducir préstamos bancarios, gastos de intereses y con ello aumentar las utilidades. Se consigue coordinando o calzando las fechas de cuentas por pagar con las fechas de cuentas por cobrar. Ello permite mantener saldos pequeños en efectivo. B. Proceso de compensación de cheques. Proceso de conversión en efectivo de un cheque que ha sido emitido por una empresa o persona física de un banco distinto al que se deposita en la cuenta de otro banco. Cuando extendemos un cheque pasa cierto tiempo antes de que los fondos se saquen de la cuenta de cheques. Este retraso se debe al tiempo que el cheque pasa en el correo, el tiempo que se necesita para procesar el cheque y el tiempo que el banco tarda en restar su monto del saldo de la cuenta. 2. Uso de la flotación. Diferencia entre el saldo que se muestra en la cuenta de cheques de una empresa o de un individuo y el saldo en los registros del banco. Durante ese retardo la compañía se beneficia por un flotante. Hay dos clases de flotante. Primero, el flotante de desembolso. Cuando se extiende un cheque, el saldo en libros se reduce en el monto del cheque, pero el saldo disponible cobrado en el banco no se reduce sino hasta que el cheque por fin se aplica. Y el segundo es el flotante de cobro. El flotante puede ser positivo o negativo si se recibe un cheque y se deposita en el banco mientras los fondos no se acrediten a la cuenta. El saldo en libros será más alto que el saldo real. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí está claro esto o no? ¿Esos términos solo aplican para los cheques, como lo dice ahí? ¿O Sí. otro tipo de...? Sí, estos ok. términos de flotantes sí, es para los cheques, correcto. Ujú. ¿Ustedes saben qué es el flotante? ¿No? Esperen un momento, esperen, dejo compartir, pero yo tengo aquí una buena definición sobre flotante. Ya se los muestro. Aquí lo tenía. Profe, hay una pregunta Sí, con respecto a lo del uso de cheques. sí. Actualmente en las empresas todavía es bastante extendido el uso de cheques para hacer pagos. Claro, entre Por las el- empresas, sí, sí, señor. Digamos, ¿qué ocurre? En los años 80 y 90, digamos, había un boom, ¿cierto? Por utilizar cheques, tanto nosotros, las personas, los individuos, como las empresas. Pero ¿qué ocurre? Que eso se volvió muy costoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando son altos montos elevados de dinero, ustedes saben que existen los cheques de gerencia. Digamos que los cheques diferentes a los de gerencia, pues eso ya casi no se utilizan, realmente no se utilizan, pero los cheques de gerencia sí, y por eso pues todavía pues digamos es bueno conocer un poco sobre cuál es su manejo, ¿no? Y cómo influye eso en la tesorería de una empresa, ¿sí? Es por eso, ¿ok? Sí, ya entiendo. Precisamente por eso, porque ya no es algo tan común Exacto. entre, entre Pero las para las personas. personas, ujú, Sí. correcto, correcto. Por allí tenía un flotante. Ah,
Aquí lo encontré. Miren lo siguiente. El término flotante se refiere a la inexactitud temporal de un saldo bancario en una cuenta que ocurre debido al periodo entre el momento en que se deposita un cheque y cuando el banco emisor reconoce ese depósito. ¿Ok? Ese es el flotante, digamos esos días, ¿cierto? Entre que se deposita un cheque y efectivamente se reconoce esos recursos al destinatario, ¿sí? Al O sea, beneficiario. el tiempo que está en canje, que a veces dicen que está en canje el cheque, entonces es ese tiempo. Exacto, exactamente, correcto. Eso es. Bueno, esperen, vuelvo a compartir pantalla. Listo. Bueno. Bueno, y también está la flotación neta, ¿sí? La diferencia entre la flotación por desembolsos y la flotación por cobranzas. La diferencia entre el saldo que aparece en la cuenta de cheques y el saldo que se muestra en los libros del banco, ¿sí? Esa es la flotación neta. También pueden ocurrir demoras que ocasionan la flotación. Se requiere tiempo para que sean procesados por la empresa receptora, ¿sí? Demora por procesamiento, y que sean compensados a través del sistema bancario, ¿sí? Demora por compensación. También encontramos la aceleración de las entradas de fondos, ¿sí? Ahí entonces dentro de aceleración de las entradas de fondos está, por ejemplo, la domicilización de recibos. Es algo muy común aquí en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile, ¿sí? Digamos, eso ya lo han hasta afirmado. Digamos, más del 90% de los chilenos tienen domiciliados el pago de sus servicios a través de la tarjeta de crédito, ¿sí? O de su cuenta de ahorros o cuenta corriente, bueno, lo que manejen, ¿cierto? Cosa que no, no sucede mucho acá. Nosotros preferimos ir a hacer la vuelta, la visita al banco y que le coloquen el sello, que porque si no, entonces nos hacen unos cobros exagerados y luego no tenemos, y nos los cobran y luego se complica para recuperar ese dinero. Sí, digamos, toda esa desconfianza que hay debido obviamente a malas prácticas de los bancos, pues entonces pues afecta y aumenta los costos. Digamos, eso se ha reflejado en las tasas de interés que nos cobran en los créditos, ¿sí? Y en las tarjetas de crédito, por eso es que son tan altos, ¿sí? Por esa desconfianza que tienen hacia las personas y que las personas tienen hacia los bancos, ¿ok? Entonces, este servicio consiste en otorgar instrucciones de cargo a través de las cuales el organismo prestador de servicio, por conducto del banco presentador, desea realizar el cobro de sus facturas o recibos a sus clientes, cuya cuenta a debitar se encuentra en otra institución bancaria. Perdón. Este pago puede ser único o periódico, pudiendo realizarse por tiempo indefinido hasta que exista una contraorden del cliente. ¿Cuáles son los beneficios para el emisor y los beneficios para el cliente? Beneficios para el emisor, pues una optimización de cobranza, una seguridad al omitir el manejo de efectivo y de valores, menor infraestructura utilizada para la recepción de pagos y menores costos. Y para el cliente, pues la comodidad, no tiene que ir a pagar, seguridad al no manejar dinero en efectivo, administración óptima de recursos y menores costos comparado con otros medios de pago. ¿Okay? B, banca de concentración, es mover los fondos de un gran número de cuentas bancarias hacia un fondo reserva de efectivo centralizado. Eso obviamente lo manejan pues las empresas, ¿no? Y control de desembolsos. Allí lo encontramos tres aspectos, tres elementos. Concentración de cuentas por pagar, permite evaluar todos los pagos que tendrá que realizar la empresa y programar la disponibilidad de fondos para satisfacer estas necesidades con base en una perspectiva integral de la empresa. B,
Cuentas con saldos de cero, entonces cuenta especial de cheques utilizada para transferir fondos automáticamente cuando se presenta un cheque para su pago. Y C, cuentas con desembolsos controlados. Se utiliza cuando prácticamente todos los pagos que deben efectuarse son conocidos en la mañana. Se transfiere la cantidad necesaria para cubrir dichos pagos. Condiciones de crédito. ¿Quién me ayuda leyendo condiciones de crédito? Las condiciones de crédito ayudan a la empresa a obtener mayores clientes, pero se debe tener mucho cuidado ya que se pueden ofrecer descuentos que en ocasiones podrían resultar nocivos para la empresa. Los cambios en cualquier aspecto de las condiciones del crédito de la empresa pueden tener efectos en su rentabilidad total. Los factores positivos y negativos relacionados con tales cambios y con los procedimientos cuantitativos para evaluarlos se presentan a continuación. Descuentos por pronto pago. Cuando una empresa establece o aumenta un descuento por pronto pago, puede esperarse cambios y efectos en las utilidades. Esto porque el volumen de ventas debe aumentar, ya que si una empresa está dispuesta a pagar al día, el precio por unidad disminuye. Si la demanda es elástica, las ventas deben aumentar como resultado de la disminución de este precio. También el periodo de cobro promedio debe disminuir, reduciendo así el costo del manejo de cuentas por cobrar. La disminución en cobranza proviene del hecho de que algunos clientes que antes no tomaban los descuentos por pago ahora lo hagan. La estimación de las cuentas incobrables deben disminuir, pues como en promedio los clientes pagan más pronto, debe disminuir la probabilidad de una cuenta mala. Este argumento se basa en el hecho de que mientras más se demore un cliente en pagar, es menos probable que lo haga. Mientras más tiempo transcurra, hay más oportunidad de que un cliente se declare técnicamente insolvente o en bancarrota. Tanto la disminución en el periodo promedio de cobro como la disminución en la estimación de cuentas incobrables debe dar como resultado un aumento de las utilidades. El aspecto negativo del aumento de un descuento por pronto pago es una disminución en el margen de utilidad por unidad, ya que habrá más clientes que toman el descuento y pagan un precio menor. La disminución o eliminación de un descuento por pronto pago tendría efectos contrarios. Los efectos cuantitativos de los cambios en descuentos por pronto pago se pueden evaluar mediante la aplicación de un método similar al de la evaluación de cambios de las condiciones del crédito. Perfecto, gracias. Bueno, ahora veamos política de crédito y política de cobro. Los siguientes apartados hacen parte de la política de crédito de una empresa. Primero, condiciones de crédito. Son los acuerdos llevados a cabo entre la empresa y el cliente en donde se comprometen a cumplir y llevar a cabo la forma y tiempo de pago de una transacción. Estándares de crédito. Definen los criterios mínimos para conceder un crédito a un cliente. Los estándares abarcan asuntos como las evaluaciones, referencias, periodos de pago, índices financieros, bases cuantitativas y demás. En este punto, Van Horn y Washowitz, 2010, afirman que los estándares establecidos pueden tener una influencia significativa sobre las ventas, debido a que un cambio que se traducirá en mejoras para los clientes impulsará la tendencia al alza de las ventas de la empresa y viceversa. Tercero, evaluación de estándares de crédito. Consiste en establecer si la compañía debe determinar estándares más flexibles a través del cálculo de los efectos que estos tengan en las utilidades marginales y en las ventas. Como complemento a las políticas que rigen los créditos, la empresa establece políticas de cobro para definir los procedimientos que se deben seguir para cobrar las cuentas a su vencimiento. La efectividad de estas políticas se evalúan examinando el nivel de cuentas incobrables, el cual no solo depende de ellas, sino también de las políticas de créditos. En materia de políticas de cobranza se pueden seguir tres tipos de políticas. Primero, las políticas restrictivas. En ella existe la concesión de créditos en periodos muy cortos con normas estrictas y políticas de cobranza agresivas. En este tipo de políticas se contribuye a reducir las pérdidas en cuentas de cobro dudoso, pero pueden traer como consecuencia reducción en el nivel de ventas y en el margen de utilidad. Segundo, políticas liberales. Este tipo de políticas son más flexibles. En ellas se otorgan créditos teniendo en cuenta la competencia. No ejercen presiones en el cobro y no son exigentes en los estándares del crédito.
Como consecuencia, este tipo de política genera un aumento de las cuentas por cobrar y de las pérdidas en cuentas incobrables, por lo que no estimula mayores aumentos compensadores en ventas y utilidades. Y tercero, las políticas racionales. Son aquellas que deben aplicarse para tener un flujo normal de crédito y de cobranzas. Se utilizan con el fin de que cumpla el objetivo de la administración de cuentas por cobrar, el cual consiste en maximizar el rendimiento sobre la inversión de la empresa. Aquí se conceden créditos a plazos razonables según las características de los clientes. Los pagos anticipados representan futuros gastos que han sido pagados a cambio de recibir bienes o servicios en fechas futuras que se van a consumir a más tardar en el ciclo de operación vigente. Si el periodo es mayor al ciclo operativo, este se clasificará como activo no corriente en el rubro de cargos diferidos. Administración de las cobranzas. Los diversos métodos de cobros y pagos mediante los cuales una organización mejora la eficiencia de la administración de su efectivo constituyen dos caras de la misma moneda. Producen repercusión conjunta sobre la eficiencia global de la administración del efectivo. La idea general consiste en hacer efectivas las cuentas por cobrar tan pronto sea posible y diferir lo más que se pueda el pago de las cuentas por pagar, pero manteniendo al mismo tiempo la imagen de crédito de la organización con los proveedores. En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones de cierto tamaño utilizan técnicas sofisticadas para acelerar los cobros y controlan en forma estrecha los pagos. Primero se considera la aceleración de los cobros, lo cual no significa otra cosa que reducir la demora desde el momento en que los clientes pagan sus cuentas y el momento en que los cheques se cobran y su importe queda disponible para ser utilizado. Se han diseñado varios métodos tendientes a acelerar este proceso de cobro y maximizar el efectivo disponible a fin de que haga una de las siguientes cosas o todas, que son, primero, acelerar el tiempo de envío por correo de los pagos de los clientes a la organización. Segundo, reducir el tiempo durante el cual los pagos recibidos por la organización permanecen como fondos no cobrables. Y tercero, acelerar el movimiento de los fondos a los bancos de pago. Okay. El segundo punto representa el tiempo en que los cheques están en tránsito. Tiene dos elementos. El primero es el tiempo que le lleva a la empresa a procesar los cheques de forma interna. Este periodo se extiende desde el momento en que se recibe el cheque hasta que se deposita para ser acreditado a la cuenta de la organización, destinatario. El segundo aspecto de los cheques en tránsito comprende el tiempo que se tarda para procesarlos en el sistema bancario. El cheque se convierte en fondos disponibles cuando se presenta al banco girado y éste realmente lo paga. Este tiempo de tránsito es importante para el gerente o director financiero, pues casi nunca la empresa puede hacer retiros sobre un depósito hasta que los cheques que componen dicho depósito sean cobrados. Como lo importante son los fondos disponibles, el gerente financiero quiere reducir en lo posible el tiempo de tránsito. El desembolso consiste en hacer efectivo el dinero. Por ejemplo, cuando se origina un préstamo o cuando se concluye un negocio o una inversión. Los dineros dados al prestatario en un cierre son desembolsos. Técnicas de desembolso. El uso estratégico de oficinas de correo y cuentas bancarias para aumentar la flotación postal y la flotación de compensación respectivamente. Desembolso controlado. Es un método que consiste en pronosticar en forma consciente la flotación resultante o demora relacionada con el proceso de pago y usarla para mantener rentando sus fondos, por un lado que gane intereses y por otro lado que transcurra la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Con frecuencia las empresas manejan la flotación al extender cheques con fondos que aún no se encuentran en sus cuentas de cheques. Manejo de la flotación. Una forma de manejar la flotación consiste en depositar cierta proporción de una nómina o pago en la cuenta de cheques de la empresa durante varios días sucesivos después de la emisión real de un conjunto de cheques. Financiamiento escalonado. Las empresas que utilizan el desembolso efectivo en forma agresiva emplean algunos tipos de sistema de sobregiro o una cuenta de saldo cero. Sistemas de sobrecargo, cuentas de saldo cero y créditos CCA. La cobertura automática por el banco de todos los cheques presentados contra la cuenta de la empresa, sin importar el saldo de la cuenta. Es decir, si no es suficiente el saldo de la cuenta de cheques, pues el banco prestará automáticamente el dinero necesario para pagar la cantidad de sobregiro y el banco cobrará intereses a la empresa por la cantidad prestada y limitará la cantidad de sobregiro. ¿Sí? Es lo que siempre escuchábamos en los años 80 y 90, cuando, por ejemplo, no habían fondos suficientes en un cheque que se giraba, ¿no? Tocaba llamar al banco, solicitar una autorización, ¿sí? El jefe entonces de crédito aceptaba entonces extender entonces por cierto tiempo esos recursos y esto tenía un cobro de una mayor tasa, ¿sí? Así era. Bueno, pues para los particulares, ¿no? Sistema de sobregiro. Son cuentas de cheques que mantienen saldos de cero.
Con este acuerdo, el banco presenta a la empresa la cantidad de cheques que han sido presentadas contra su cuenta. Entonces, la empresa transfiere solamente esa cantidad a la cuenta de cheques, ya sea a través de una cuenta maestra o a través de la liquidación de una parte de sus valores negociables. Una vez pagados los cheques de las cuentas correspondientes, la cuenta vuelve a cero. El banco, desde luego, recibe una compensación por este servicio. Créditos CCA, ¿sí? O sea, créditos de cámaras de compensación autorizadas. Son depósitos de las nóminas directamente en las cuentas de los beneficiarios, o sea, de los empleados. Pierden la flotación de desembolso debido a que los cobros se pueden realizar el día del pago, en tanto que las nóminas de pagos con cheques no necesariamente son retirados los fondos el día de pago. Conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones? Yo, profe. Ok. El efectivo a corto plazo le permitirá a la empresa crear planes para hacerle frente a las obligaciones a largo plazo. Segundo, se recomienda realizar reajuste en la política crediticia que permitan mejorar los ciclos de las cuentas por cobrar y aumentar el ciclo de la rotación de los fondos líquidos. No recurrir a los créditos a corto plazo siempre que se pueda obtener financiamiento gestionando las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta que en esa forma de financiamiento es más cara y más comprometida para una empresa. Tercero, existen 3 herramientas que favorecen una correcta administración del efectivo: administración del ciclo de efectivo, modelo económico matemático para determinar el saldo óptimo de efectivo, como es el modelo Baumol-Tobin, y el estado de flujo de efectivo. Gracias, profe. Cuarto, las principales funciones del área de tesorería en una empresa son control y planeación de la liquidez, gestión de la necesidad y excedentes a corto plazo, negociaciones bancarias, gestionar el riesgo, control de gestión y establecer relaciones con otros departamentos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues eso sería todo. Ok. Quería preguntarles, pues ya yo he visto algunas actividades individuales, ¿cierto? Y les he dejado allí algunos comentarios. En general, pues van muy bien, pero hay algunos que todavía no han realizado, ¿sí? No han realizado o no han publicado esa actividad individual dentro del foro de discusión. Quisiera, por favor, que lo hicieran lo más pronto posible. Ya entonces, en este momento, pues yo le hemos explicado algunos conceptos importantes, como por ejemplo el de capital de trabajo, el fondo de maniobra y las necesidades de activo circulante. Entonces, para que por favor procedan a dejar sus evidencias dentro del foro de discusión. Y bueno, también vimos de la actividad colaborativa, el modelo Baumol-Tobin, para que ustedes hagan sus cálculos, ¿sí? Me parece que ahí lo que tienen que tomar como el valor del M, ¿cierto? Es 4 veces el saldo de caja y bancos, ¿no? Que está en la empresa de caso de estudio. E interpretar, ¿no? También bien importante interpretar ese resultado del saldo óptimo efectivo. ¿Okay? ¿Esta presentación su versión no la facilita, tutor? Sí, yo se los envío mañana. Ay, bueno, muchas gracias. Okay. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o alguna duda relacionada con la actividad. No, señor. La grabación de la reunión también queda en Teams, ¿verdad? Sí, señor. Igual yo se los comparto siempre en lo que es el foro de noticias. En el foro de noticias están todas las grabaciones de Aprendiendo con mi Tutor y de webconferencias y de CIPAS, ¿ok? Ese está en el entorno de información inicial, o sea, el primer bloquecito a la izquierda. Ustedes le dan allí clic y luego bajan y encuentran una carpetica que dice foro de noticias. Ahí siempre está toda esta información, ¿ok? Listo. Bueno, ahora, por favor me confirman si ya todos se registraron en el enlace que compartí. Sí, señor. Yo no me he podido registrar por lo que estoy desde el celular, no me deja abrir el Excel, pero pues en cuanto pueda lo
con registro. Ok, bueno, eso es William. Y a ver, aquí veo que están registradas Cindy, María del Carmen, Neidy, Ingrid. Ah, ok, sí. De las muchachas ya están todas. Ok, perfecto. Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos por su asistencia. Que pasen una feliz noche. Cualquier duda o inquietud, pues con mucho gusto yo los colaboro resolviendo. Muchas gracias. Vale, profesor. tutor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Con mucho gusto. Que pasen una feliz noche.